Muy buenas tardes, bienvenidos. Soy Hugo Machiavelli. En esta oportunidad hablaremos con Juan José Gómez Centurión. Ustedes saben que los live cada vez más interesantes, como género incluso, permiten que uno pueda hacer entrevistas o tener espacios de reflexión, en este caso con protagonistas de la actualidad, de distintas características, de distintos ámbitos. A Juan José Gómez Centurión lo conozco hace años, lo conozco porque fue una fuente de información, así lo conecté cuando estuvo a cargo en el gobierno anterior, antes incluso de la Agencia Gubernamental de Control, ese organismo que nace post-Cromañón. Allí lo veo a Centurión, ahora lo voy saludando, pero ahí está, lo tengo que... Ahí está, ver solicitud, ahí está, ahí va a estar. Y les decía, mientras se conecta, ahí está, José Gómez Centurión, ahí está. Hola, Juan. Bueno, Hola Hugo, bueno, ¿cómo estás? ¿está bien? Bien, te cuento una A ver. intimidad. Vengo de una caminata en Lomas que se me atrasó, así que paré en un No, bar está perfecto. para poder atenderte, así que espero que me escuches bien. Te escucho fenómeno, fenómeno. Así que Bien, yo perfecto. estaba haciendo un preámbulo, contándole a la gente que seguro se va a enganchar, porque te conozco hace años y conté o cuento que en virtud del interés periodístico, cuando te tocó ocupar un lugar importante, que tuvo una gestión muy destacada en la Agencia Gubernamental de Control, ese organismo creado post-Cromañón en el gobierno de la ciudad. Corregime si me equivoco, en ese momento te convoca el propio, eh, quien sería después presidente, Mauricio Macri. Vos venías de la actividad privada. Le decimos a la gente que en general ya te conoce, porque además fuiste candidato a presidente, que sos un veterano de Malvinas, un hombre del comando, condecorado y con un montón de hitos en la guerra, que todavía permanece muy presente entre nosotros, con todo el heroísmo de los veteranos y con todo el dolor que cada tanto producen algunas declaraciones. Ya nos vamos a meter ahí. Después te pasaron otra papa caliente, como se dice, nada menos que en la aduana, ese lugar en donde también desempeñaste un papel como funcionario. Y del acercamiento con el gobierno de Macri, armaste este partido, NOS, por el cual vas como candidato o precandidato a diputado nacional. Eh, Mira, ya se va conectando mucha gente, porque te quiere escuchar, Juan José. Mira, a ver, arranquemos por lo de hoy. Lo de hoy es el nombramiento de un nuevo ministro de Defensa, Jorge Tayana, un hombre cuya historia está vinculada con Nilda Garré, con el mundo de los 70, el mundo de los montoneros, y que de repente, más allá de su vinculación en causas judiciales, es premiado con este ministerio tan importante en la Argentina. ¿Cuál es tu primera reflexión sobre la asunción de un nuevo ministro de Defensa, Juan José? Bueno, Hugo, la constante de hace mucho tiempo, que es a un hombre que no solamente que está vinculado con Nilda Garré, digamos, a un hombre imputado por ser miembro de una organización en la década del 70 que agredió a la sociedad argentina y al Estado Nacional a través de la estrategia cubana, como era la organización Montoneros, acusado de poner una bomba en un mar, de matar gente inocente. Con el tiempo es indultado sin haber pasado por ninguna situación judicial, y hoy es funcionario de un ministerio de defensa, digamos, ¿no? La misma situación era la situación de Garré,
La misma situación es la situación de Bullrich con Cambiemos. Esto es una constante, no en el Ministerio de Defensa, pero sí en el Ministerio de Seguridad. Es la situación de un revival de aquellos que agredieron a la sociedad y agredieron al Estado Nacional en los 70, colocados en la función pública hoy como grandes funcionarios, tomando decisiones a favor de aquel Estado Nacional que agredieron en un gobierno democrático en el 73, 74, 75, 76. Entonces, digamos, sigue siendo la misma constante. Esto habla claramente de cuál es el rol que ocupa para todos los gobiernos el Ministerio de Seguridad, que es un ministerio que tiene más que ver con la desactivación del modelo de la defensa nacional que con el crecimiento del modelo de la defensa nacional, ¿no? Esta misma constante la tuvo el gobierno de Cambiemos, esta misma constante la tuvo Rossi, a pesar de no haber sido por lo menos militante confeso de los 70. ¿Y en qué consta el sujeto de ese modelo? En separar taxativamente la defensa de la seguridad nacional, como si el modelo de agresiones de nivel internacional, que hoy es muy variable, ya no tiene solamente que ver con modelos de la guerra clásica, sino con el delito transnacional, que es un actor estratégico, con el crimen organizado, que es un actor estratégico, con el terrorismo internacional, que es un actor estratégico, que no distinguen en qué carpeta presentan el problema, si es en el Ministerio de Seguridad o en el Ministerio de Defensa, digamos. Todos los países civilizados del mundo se defienden de sus posibles agresiones y de todo el modelo de agresividad que presentan estas nuevas formas de agredir al modelo de Estado-Nación, conjugando recursos. A ver, en la Argentina es el único país del mundo donde la gendarmería, para hacer un procedimiento serio contra el narcotráfico, no puede usar los helicópteros del ejército, porque son del ejército, por ejemplo, ¿no? Es un Estado que enfrenta agresiones organizadas con un Estado desorganizado. Este es el modelo, ¿no? Juan José, es interesantísimo escucharte y una de las razones por las cuales estamos haciendo este live, bueno, son varias las razones, pero una que te la dije cuando conectamos fue escucharte luego de que Beatriz Arlo dijese de manera sorpresiva para todos, creo que todos quedamos sorprendidos que las Malvinas no son argentinas o ese tipo de cuestiones, y vos diste una explicación con Jonathan Viale allí en La Nación de la geopolítica inicial o básica para que entendamos un poco mejor de qué se trata escuchar declaraciones como la de Sarlo, que vos emparentás con otras declaraciones. Podemos repasarlo porque el tema Malvinas es clave en una mirada que tenés vos y que tiene un grupo de, además de veteranos, de personas que entienden el valor de las Malvinas en una estrategia mundial en donde la Argentina es protagonista, ¿verdad? A ver, las Malvinas son argentinas, primero contradiciendo todas las barbaridades de naturaleza histórica que han dicho los actores, que no son casuales, ¿eh? Fíjate que en el año 2012, Carta Abierta, este organismo kirchnerista que surge del corazón del kirchnerismo como un modelo de organización intelectual, hace un famoso documento que se dicta, año 2012, una mirada alternativa sobre Malvinas. Y esa mirada alternativa era, bueno, que al final de cuentas los kelpers también tenían derechos, que es una población implantada por el usurpador, también tenían derechos, que había que tenerlos en cuenta. O sea que Sarlo, la diputada en paz de Patricia Bullrich, todo este movimiento a los 39 años de Malvinas no es casual. Esto es todo una corriente pro-británica que además surge del corazón del kirchnerismo, digamos, ¿no? Ahora, repasemos, hagamos una breve síntesis Sí, para por no favor. aburrir al auditorio. Por favor, que digamos, es ¿no? interesantísimo. Me parece que la gente en general, no sé si está tan al tanto, los que no conocemos el detalle de la formación que vos tenés o que tiene gente que analiza esto, la geopolítica es fundamental. Por algo vino Jake Sullivan a la Argentina, el secretario de Seguridad, que muchos consideran el segundo después de Biden, y vino aquí por razones de seguridad internacional, por la Argentina, por el valor de la Argentina, digamos. Se están discutiendo cuestiones que a veces se pasan por alto con
con titulares muy luminosos en el derrotero de los problemas coyunturales que la Argentina sufre. Pero contanos un poquito mejor el escenario histórico, y no tan histórico, porque también A ver, actúa en el repasemos. presente. Sí. Las Malvinas son argentinas primero por herencia. Hay un principio del derecho internacional que es el usi possidetis iure, por el cual los estados independientes de España heredan de España sus territorios. Primer principio básico. ¿Cómo deviene en la historia a partir de 1810? Prontamente la Argentina instala gobierno, a los pocos años de la Revolución, un gobierno argentino, una gobernación en las Islas Malvinas. 1833 viene la usurpación británica y erradica un gobierno argentino, Bernet, que era el gobernador, por la fuerza, con fuerza de cañonera, lo saca de la isla y lo fleta para Buenos Aires. Cuando Darwin, muy pocos años después de la usurpación, Charles Darwin, en la fragata Fitzroy recorre toda la Patagonia y para en las Islas Malvinas, en sus memorias escribe la sorpresa de ver que ese territorio del sur, que le pertenecía a Argentina y que Argentina reclamaba, estuviese en manos británicas. Lo dice Charles Darwin. Mirá vos, mirá qué dato todo revelador del padre, uno de los padres de la biología, incluso de la corriente científica que todavía prevalece aún en tiempos de pandemia, ¿no? El darwinismo como lucha de las especies que prevalecen a partir justamente de su capacidad, ¿no? Bueno, y sigamos, entonces. Y además, Charles Darwin, que creía en la supervivencia del más fuerte y en la lucha de las especies por su supervivencia, dice, me asombra que este territorio tan al sur, que reclama una república naciente como la Argentina, un país naciente como la Argentina, esté en manos del Imperio Británico. Lo dice Charles Darwin. Entonces, las Malvinas son por herencia territorio argentino. Además de eso, por geografía. ¿Por qué? Porque las Islas Malvinas están ubicadas adentro de lo que es la continuación de la plataforma continental marítima del continente americano. No son aguas extraterritoriales, no solamente de Argentina, sino del continente americano. Están adentro de la plataforma geográfica que responden al continente americano. Tercero, por historia, digamos, ¿no? Porque la serie de reclamos y de reclamos diplomáticos de la Argentina en las Naciones Unidas logra, allá por la década del 60, un famoso fallo del entonces Comité de Descolonización de Naciones Unidas, que era un organismo creado en Naciones Unidas en toda la década del 60, fundamentalmente por la descolonización del África, y que bregaba por la descolonización sistemática de todas aquellas colonias, valga la redundancia, que eran posesión de países europeos. Y tiene un fallo que obliga a Gran Bretaña a la entrega de las islas y a negociación bilateral con la Argentina, fallo que obviamente Gran Bretaña no escuchó nunca. Y además por historia, porque las Islas Malvinas están cargadas de sangre argentina, 649 héroes argentinos perdieron su vida en defensa de la soberanía de ese territorio. Claro. Después de la guerra, inclusive con un proceso fenomenal de desmalvinización, porque... Ese punto es interesante, el proceso de desmalvinización, que claro, vos recurrentemente señalás. Después de la guerra se instala, fundamentalmente promovido por Gran Bretaña, un proceso de tratar de sacar a Malvinas de la cabeza de los argentinos. Un proceso en que se llamó claramente desmalvinizar, sacar Malvinas de la cabeza de los argentinos. Inclusive así, en la Constitución del 94, en la reforma del 94, tiene una cláusula especial Malvinas que lo constituye como una causa nacional, en una cláusula que es transitoria hasta que las Malvinas vuelvan a ser argentinas. Con lo cual, para un funcionario público, para una persona que aspira a un cargo público, decir que para ella las Malvinas deberían ser británicas es un acto de barbaridad que lo inhabilita como funcionario público. Primero, en el caso de un intelectual como Sarlo, tiene todo el derecho a decirlo, porque es un ciudadano y puede opinar lo que quiera, obviamente haciéndose cargo de la barbaridad que está opinando, digamos, ¿no? Pero digo, me parece que también hay una diferencia entre alguien que es un funcionario público y alguien que es un ciudadano, que es un opinólogo, que opina
desde su propia influencia intelectual, digamos, ¿no? Claro, y yo te decía ahí que en general me sorprendía de Sarlo, por eso vos lo entretejías con esta mirada más crítica que tenés a otros que dicen lo mismo, porque en general los intelectuales tienen preguntas, no tienen respuestas. Se hacen preguntas, esto es lo que en general caracteriza a un intelectual. Sin embargo, ella fue tajante y contradiciendo un libro que ella misma había escrito, y vos ahí nomás lo miraste un poco más allá, por eso me pareció interesante y lo anudaste con otras declaraciones o con otra estrategia que definiste, digamos, vinculada, no sé si al castrochavismo que está tan en boga hoy, o a un modelo, digamos, un modelo de izquierda un tanto, a ver, no sé si absurdo o de modé, pero que cada tanto recobra fuerza, ¿no? Yo Esta es tu mirada. le llamo izquierda champán, ¿no? Ah, a ver. Esa izquierda que tiene el corazón a la izquierda y el bolsillo a la derecha, ¿no? Ah, claro, claro, está bien. Eh, eh, Que usa por ejemplo, Rolex de $50.000 y habla de los pobres, digo, ¿no? claro, Esa. Mm, llama a la revolución desde el iPhone, digamos, ¿no? Y a través de claro. Twitter. Mm. Eh, pero analicemos el caso de Sarlo, por ejemplo. Fíjate la Sí, hipocresía, sí, ¿no? para concluir ese aspecto, porque tengo preguntas para hacerte que creo que la gente que se va enganchando hasta de Madrid, de distintos lugares, está muy interesada en escucharte. Concluimos con esa primera parte, dale. Sí, fíjate, y después te quería hacer un cierre con el tema de Malvinas como objetivo estratégico de la Argentina. Pero Por favor. cerremos el tema de Sarlo. Fíjate la Sí. hipocresía, ¿no? Ajá. Sarlo, en el año 82, cuando con mis soldados combatíamos en Malvinas y cuando muchos de nosotros moríamos en Malvinas, donde había mutilados, donde había heridos, donde había madres que perdían hijos, donde había mujeres que perdían sus maridos, donde había huérfanos, Sarlo estaba en las provincias del norte argentino organizando el Partido Comunista Revolucionario, de tendencia maurista. Esto lo cuenta Sarlo en varios reportajes, no es que yo lo invento, digamos, ¿no? Ujú, ujú. Fíjate vos que años después, Sarlo escribe un libro, allá por 2014, que se llama De la Amazonia a las Malvinas. Y no lo llama de la Amazonia a las Falklands, ¿no? Si realmente ella hubiese pensado que las Malvinas eran inglesas, podría haber titulado el libro De la Amazonia a las Falklands, pero las Falklands no vendían libros en la Argentina. O sea, para su corazón son Falklands, pero para venderle libros a los argentinos son Malvinas. Esto es el típico modelo hipócrita de la progresía del socialismo champán, ¿no? Mm, mm. Juan José, vos fuiste convocado por Macri en su momento, después te distanciás, esto quiero que lo expliques para la gente, después apareces en los medios cada tanto con declaraciones que son muy concretas, contundentes, y cada tanto te vemos desaparecer de esa escena pública, ahora sos precandidato, no sé si por momentos, no sé cómo vive la experiencia esa un soldado todoterreno, pero que sabe, digamos, del enfrentamiento, de dónde está el conflicto, pero vos siempre fuiste coherente con lo que pensabas. Insisto, para muchos de la oposición dicen que vos dividís y podrías formar parte de esa oposición para ir contra el kirchnerismo. Sin embargo, vos no te acomodás ni cerca del kirchnerismo, por supuesto, y por momentos te alejás mucho de la oposición. ¿Por qué no explicas un poco eso y después volvemos con el tema Malvinas y de paso le decimos a la gente que ya hablaste de Tayana, pero si querés lo mencionás también, porque muchos se van conectando ahora, sí. Sí, yo lo que digo es que Argentina tiene el plan equivocado con los peores dirigentes, Ah, te leí, lo cual es una hice una nota tormenta en ámbito perfecta. y te leí. El plan equivocado en una tormenta perfecta. Claro, el plan equivocado porque Argentina se ha subordinado a un modelo de gobernanza mundial. El modelo de gobernanza mundial está expresado en términos, por supuesto, muy teóricos y muy humanistas en el plan de la Agenda 2030, Ujú. pero la gobernanza mundial es una gobernanza que ordena, de alguna manera, distribuye internacionalmente las funciones y el trabajo. Y vos fíjate que la gobernanza mundial lo que dice es se acabó, era postindustrial para Occidente, se acabó el trabajo en Occidente, Ajá. menos en China.
¿Por qué? Porque el modelo de finanzas internacionales viene invirtiendo de la década del 70 en China. ¿Por qué invierte en Ajá. China? Porque China es el país perfecto para la inversión rentable. China es un país donde sus habitantes no tienen derechos políticos, no tienen derechos civiles, no tienen derechos laborales, tiene el más alto índice de productividad, porque hoy la juventud china, por ejemplo, reclama lo que se llama la revolución del 996. ¿Sabés qué es eso? No. La juventud china reclama contra el modelo de trabajar de 9 de la mañana a 9 de la noche, 6 días por semana. Entonces China es el paradigma de la inversión, porque es un país Ajá. absolutamente totalitario, es una de las concepciones geopolíticas con mayor nivel de proyección y de agresión en términos comerciales. Los chinos Ajá. están terminando lo que ellos llaman la nueva ruta de la seda, que es la Mm. interconexión de ferrocarriles, puertos, vías de acceso para la comercialización de productos e insumos chinos. Y Argentina quedó alineada como un país cuya misión es producir determinados productos Es fuerte primarios esto, ¿eh? para China. Esto es Soja, fuerte porque además tiene un dato ahí irrefutable que es la planta, no sé si es nuclear, pero creo que es una planta una base china, ¿no? En el sur argentino, Juan José. te perdí, no te escuché la última parte. No, te decía que además hay una base militar de China, le recordamos a la gente, si hay algún distraído que no creo, pero por las dudas, hay una base militar de China en la República Argentina. ¿No es cierto? Que Sí, mucho no se sabe qué hace en general o en detalle, digamos, ¿no? Aquí. sí, claro, vos Más allá de lo fíjate, que digan Hugo, ellos, ¿no? Argentina quedó relegada a la exportación de soja y de sus productos de la soja, aceites y demás, para el mercado chino, ser la reserva de litio. Ya Jujuy y Salta le han entregado el litio a la empresa estatal nacional china que gestiona todo el proceso del litio en China, la base militar que vos mencionás, que es una base tecnológica de naturaleza militar. Yo me pasé toda la campaña presidencial preguntándole al organismo, que es el organismo de relación con la base militar china, que me dejara visitar como candidato a presidente de la base militar china. ¿Sabés cuál fue la ¿Y contestación? Tengo la nota. Que no cuál? era posible porque la base militar china estaba vacía, porque se manejaba en forma remota desde China. O sea, los argentinos no tenemos la menor idea qué es lo que se hace adentro de esa base tecnológica militar. No es tecnológica para fines pacíficos. Entonces, esta subordinación de Argentina con China nos reduce la cantidad de oportunidades que hoy Argentina tiene en el mundo, en un mundo donde se genera un conflicto comercial entre Estados Unidos y China, le abre a Argentina una ventana de oportunidad de 10, 15 años para en un modelo de relaciones bilaterales ir a buscar socios en el mundo. Ujú. Pero como la Argentina está sumida en este plan, nuestra dirigencia, tanto Cambiemos como el Frente de Todos, ha quedado alineada en este modelo. ¿Y cómo se gestiona este modelo en el frente interno? A través de, si vos has leído la conferencia de Davos del año pasado, el nuevo Ujú. modelo en el mundo, para el mundo occidental, es el salario universal, el plan. O Ajá. sea, ¿cómo es el modelo argentino? Un Estado socialista, como es el Estado argentino, que interviene en toda la vida de los ciudadanos, rompiendo todo el Sí. modelo de convivencia social en forma sistemática. Con Captura impuesto de la un renta. lado y con planes del otro, digamos, ¿no? Para cerrar el círculo, ¿no? Sí, claro. Todos los días se abre un empleo en China y se cae 2 empleos, 3 empleos en Occidente. Ajá. Entonces, para que Argentina debe vivir con la renta de la soja. Ahora, ¿cómo se hace para distribuir la renta de la soja? ¿A través del trabajo, que es la forma normal de la distribución de la renta en cualquier lugar del mundo? No, a través del Estado. Entonces, el Estado captura, en este modelo del socialismo del siglo XXI, captura la renta del sector productivo y la distribuye a través de planes. Entonces, en Correcto. este modelo, lo que nosotros decimos, lo que yo digo, Juan José Gómez Centurión, es que este modelo ha fracasado y es el fracaso de la Argentina. Argentina tiene que volver a rediseñar sus relaciones exteriores, salir a buscar al mundo los socios estratégicos que necesita, que hoy están, con capital, con tecnología,
con la necesidad de materias primas de alta calidad como las que tiene Argentina, para volver de nuevo a un ciclo de crecimiento, triplicar sus exportaciones, generar la infraestructura productiva dentro del país. Vos pensá, Hugo, que hoy los países de Europa están a punto de desechar los ferrocarriles rápidos de primera generación porque están por pasar al segundo. Entonces, Claro. Hoy hay una oportunidad tecnológica en el mundo con la calidad de intercambio que tiene y la capacidad de intercambio que tiene Argentina, que le brinda a Argentina enormes oportunidades. Esta clase de dirigentes, tanto Cambiemos como el Frente de Todos, están involucrados en la implementación de la Agenda 2030, que es el fracaso de la Argentina. Claro, y eso que vos decís nos podría desembocar o en Cuba, aunque hay diferencias, o en Venezuela o en Nicaragua. Y Rusia, que también tenía pretensiones de bases que no fueron desmentidas por el gobierno argentino, de bases en la Argentina también. ¿Lo ves dentro de ese modelo del siglo XXI, como lo señalaba del socialismo del siglo XXI, Juan José? Para ir cerrando. Sí, claro. Bueno, este modelo, cuando hablan de Venezuela, Venezuela es uno de los países más alineados con la Agenda 2030. Por eso es que el globalismo no apuesta a un opositor como Guaidó, por ejemplo. Por eso sigue Maduro. Ahora vos fíjate, en este modelo de la Agenda 2030, Venezuela dejó de exportar combustible para empezar a exportar petróleo crudo. Y el crudo venezolano, que es uno de los famosos crudos pesados del mundo, no se refina ya en Venezuela como se refinaba antes. Ahora, en forma triangulada, sale a refinerías del mundo para ser refinado en otros subproductos, pero el crudo sale de Venezuela. Entonces, me preguntan a mí, ¿este modelo socialista ya está implementado en Venezuela? Sí, claramente. ¿Y la distribución de la renta quién la hace? El Estado. En forma miserable, porque vivir de una sola renta y aniquilar el empleo y gestionar el modelo de planes y de salario universal a través del Estado es un modelo de pobreza. Es fundamentalmente un modelo de pobreza. Nos quedan 3 minutitos. A ver si hacemos 3 preguntitas rápidas por la gente que pregunta. Tu opinión sobre la gestión de la pandemia, los que dicen que podrías haber logrado un acuerdo con la oposición y dicen, no, Juan José se corta solo con nos, más allá de sus ideales, claramente busca un lugar más personal y eso le impide acuerdos. Y lo último, lo de Malvinas. ¿Qué te parece? 3 preguntas. Wow. Para ver si podemos responderla a la medida que nos dé el tiempo. Dale, Juan José, gracias. Muy rápido. El tema de pandemia fue un manejo calamitoso, creo que uno de los peores del mundo. El presidente arranca diciendo, yo prefiero tener 10% más de pobreza y no 100.000 muertos, tiene más de 100.000 muertos y 15% de pobres. Aplicó una herramienta que era la última herramienta a aplicar, que era el encierro por 10 meses en forma innecesaria, absurda, sin un plan. Este gobierno no cree en los planes. El proceso de adquisición de vacunas fue una catástrofe. Argentina hoy, los que se aplicaron la primera dosis de la vacuna rusa no saben si la vacuna china es equivalente a la segunda dosis o no. Es un caos. O sea, el manejo de la pandemia fue el peor del planeta con los peores resultados en todos los indicadores. Cortito y al pie. Perfecto. Yo tengo una causa penal presentada contra el ministro Ginés González García, ¿no? Te aclaro, el año pasado. Por el vacunatorio. Duerme en la justicia. La segunda pregunta que me hiciste es... La segunda es tu rol en la política, que no logras el acuerdo con la oposición, para quienes dicen debería haber cedido algunas cosas para ir contra el kirchnerismo, y las pretensiones que tenés ahora como diputado de NOS. Esa es la segunda. Y la última sobre Malvinas, a ver si llegamos. Sí. ¿Por qué yo no puedo hacer un acuerdo con lo que hoy se llama oposición? Porque no es oposición. Porque tiene la misma agenda y porque le vota en el Congreso, le ha votado todas las leyes al kirchnerismo. Todas. Primero, fue cómplice del kirchnerismo en el manejo de la pandemia. Completo. No hubo un diputado que pidiera juicio político a un funcionario del gobierno nacional. Segundo, le votó la ley del aborto, le votó la ley del cupo trans, le votó el presupuesto nacional, que fue insólito. Perdón, pero están haciendo café, acá estoy en un bar, así que... No, te escuchamos, no te preocupes. Te veis, te escucha bien. Con lo cual, yo lo que digo es que lo que necesita la política argentina es oposición, y yo vengo a ser opositor.
vengo a hacer una voz distinta con propuestas distintas. Por eso no voy a cerrar con ninguna maquinaria electoral, le ofrezcan lo que me ofrezcan, como me han ofrecido. Ajá. ¿Y te ves diputado y encadenamos eso con lo de Malvinas final? Para que tengo un ruido acá que no te escucho muy bien, Hugo. Te decía, ¿te imaginás que llegás a la banca de diputado? ¿Qué haces con eso? Si lográs ese lugar, ¿cuál es un proyecto que quieras compartir? Y tu última opinión sobre Malvinas, que me debías. Sí. No, yo creo que para el 2023 lo que hay que lograr es un modelo que vayamos a las elecciones 2023 confrontando proyectos y no candidaturas. Entonces yo, julio del 2022, el año que viene, si Dios quiere, estando en la Cámara de Diputados, voy a presentar desde el partido una propuesta de 15 puntos de la transformación de Argentina. Desde sus relaciones exteriores, pasando por la reestructuración del Estado, pasando por educación, salud, defensa, seguridad, por todas las áreas del Estado. Todos aquellos que estén de acuerdo con estos 15 puntos, compitamos en las candidaturas. Este va a ser mi propuesta para el 2022. Y te cierro muy cortito con Malvinas. Malvinas no solamente que está de hecho en el corazón de los argentinos, yo camino toda la República Argentina y los pueblos más humildes de la República Argentina en el medio tienen un monolito que recuerdan a nuestros 649 muertos. Pero además Malvinas es un objetivo estratégico para la Argentina. Malvinas, a ver, el objetivo estratégico geopolítico de Argentina para el siglo XXI debe ser la Antártida, porque la segunda mitad del siglo XXI, la gran discusión del mundo va a ser la división política de la Antártida. ¿Por qué? Porque vos imaginate, desde el punto de vista geopolítico, un mundo que espacios naturales, recursos y agua potable, el continente antártico es el único continente no explorado de la Tierra. Y la proyección antártica de la Argentina, que Argentina es el único país del mundo que tiene presencia de 1904. Vos fíjate que en la proyección antártica argentina, el día que se divida territorialmente, Argentina puede ser vecino de Noruega, por ejemplo, puede ser vecino de Dinamarca, puede ser vecino de Australia, puede ser vecino de Nueva Zelanda, ¿sí? Y un país bicontinental. Ahora, para acceder a ese nuevo territorio del futuro de la segunda mitad del siglo XXI, requiere consolidar su control del Atlántico Sur. Y las Malvinas son el enorme portaaviones que está en el medio del Atlántico Sur. Con el cual para Argentina es un objetivo estratégico recuperar la soberanía de las islas. Y por eso Gran Bretaña no larga la soberanía de las islas. Porque es el punto de proyección de un futuro reclamo hacia la Antártida. Interesantísimo escucharte, Juan José. Me quedaron un montón de preguntas, lo vamos a repetir. Te agradezco el tiempo. Hagamos un próximo. Hagamos un próximo. Hay mucha gente del otro lado con preguntas. Algunas podemos responder. Le agradecemos a todos los que se conectaron y te deseo mucha suerte y que, por supuesto, tu voz en la multiplicidad de voces sea importante, porque de estos temas, de lo que vos estás hablando, de la Antártida, de las Malvinas, de la geopolítica, de lo que viene y del futuro, se está hablando muy poco en esta campaña política. Te agradezco y te mando un abrazo. Gracias, Hugo, un abrazo grande, muchas gracias. Hasta luego. Chau. Chau.